En toda finca se debe contar con los elementos de protección personal que evitarán la transmisión de enfermedades a los animales, a las personas que laboran en la granja. Además, evitar accidentes y otros problemas sanitarios. El uso de estos elementos es obligatorio, de uso exclusivo para las fincas de las fincas. Es decir, estas personas, estos elementos, las botas, los overoles, no deben salir de la finca. Debe haber manera de lavarlas allí para evitar que salgan de la finca. Pues eso sucede en fincas tecnificadas. Podemos observar en la mitad unos estantes donde están ubicados esos elementos y como detalles están limpios. O sea, las toallas, las botas, los overoles deben estar limpios cuando permanezcan en esa bodega. La empresa debe contar con todos los elementos de protección personal que garanticen la seguridad de los trabajadores, evitando además la transmisión de enfermedades desde o hacia los animales. Podemos observar en las diferentes imágenes esos elementos de protección personal que ya habíamos dicho son de carácter de uso obligatorio. Tenemos botas altas, tenemos gafas, guantes de diferentes tipos para diferentes actividades. Cada actividad tiene un tipo de guante específico. Si se está trabajando en áreas como el compostaje, deben utilizar todos los elementos para evitar que eso afecte la salud de las personas. O como en el segundo caso, en la tercera imagen donde vemos un señor que está ordeñando, pues esa persona cuenta con unos elementos de protección de color claro para esas áreas de producción, donde se note si el overol está sucio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo eso que va a hacer va a garantizar que la persona que está trabajando con los animales, pues no vaya a tener algún riesgo de enfermedad o que le transmita, digamos, una a los animales. Recordemos que existen unas zoonosis, que son esas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. En algunos casos son supremamente delicadas. El área intermedia debe contar con un sanitario, debe contar con duchas, vestieres o lockers para o estantes para que las personas que trabajan en la finca puedan ubicar sus pertenencias, asearse al ingreso y a la salida de las mismas. Como podemos ver ahí, existe un área sucia donde están esos vestiers, esos lockers y un área intermedia donde las personas se bañan para salir ya a la zona limpia o al área limpia. A la entrada de la instalación donde se lleva a cabo la producción debe tener un lugar donde se desinfecta el calzado. Este se denomina pediluvio o poceta de desinfección. Como vemos en las imágenes tomadas de internet, existen diferentes mecanismos, como existen en la primera hay una persona que se está lavando las botas. Esos son, digamos, estaciones para lavado de botas que hay en fincas tecnificadas. En la segunda y la tercera vemos otros sistemas de desinfección, donde por lo general puede haber un líquido donde se lave y después se pasa a otro líquido donde se desinfecta, como en la tercera imagen. O la mitad, donde hay es, por ejemplo, una con líquido, la otra, digamos, con cal y la otra con otro tipo de desinfectante, digamos, para que la persona meta su calzado eh, en los diferentes recipientes. Eso va a garantizar que al ingresar a la instalación pues tenga desinfectado su calzado. Toda granja debe contar con un lugar de almacenamiento de agua. Habla ahí de almacenamiento, reserva, potabilización del agua. Como en el caso de las granjas avícolas o porcícolas, se utiliza una medicación que puede ser en el agua de bebida o llegado el caso de hacer la aplicación de una vacuna. Entonces esa medicación se hace o esa dosificación se hace en unos tanques que son los tanques de abastecimiento o los tanques de almacenamiento o tanques de reserva.
Allí se llevan a cabo esas medicaciones o se lleva a cabo la potabilización del agua que va a ingresar a los galpones. En la segunda imagen vemos un sistema de almacenamiento que ya es descubierto, que está en la finca. Por lo general se dice que esos sistemas de almacenamiento deben ser tanques recubiertos y en lo posible redondos para que la presión del agua no me vaya a dañar el tanque. Esos tanques en lo posible deben tener tapa para que allí no vayan a llegar otros animales y por lo general deben tener techo para evitar que las condiciones climáticas me afecten la temperatura del agua. Por ejemplo, que el sol llegue directamente a los tanques y me caliente el agua. O que el frío también me produzca cambios bruscos en la temperatura del agua. En las granjas debe haber un sistema para el manejo de los residuos sólidos que se generen. La materia fecal debe ir a un compostaje y posterior hay que hacerle un tratamiento. Como en el caso de las aves, se hace un tratamiento de sanitización para ser utilizada como abono. Es decir, la materia fecal, una vez salga del lugar de producción, no se debe aplicar directamente a los cultivos, eso está prohibido. A la materia fecal hay que hacerle un tratamiento. Sanitización se llama ese tratamiento, para ser luego utilizado como abono. Los animales muertos deben ir a un compostaje de mortalidad, como se observa en la segunda imagen tomada de internet, ¿cierto? Ahí se observan unos cajones donde se acomodan las aves muertas. Más adelante vamos a observar o nos vamos a dar cuenta de cómo se puede hacer ese tratamiento de esas aves muertas. Y los residuos comunes deben ser clasificados y ubicados en un lugar temporal para su almacenamiento. Ahí, por ejemplo, hay unos recipientes de diferentes colores que más adelante también veremos. Vamos a ampliar esta parte sobre los recipientes que debemos utilizar y qué colores y cómo se clasifican esos, digamos, residuos comunes que se generan en la finca. La granja además debe contar con un programa integral de control de roedores, moscas y otros vectores, como observamos en las fotos tomadas de internet. Existen diferentes trampas para insectos, como la que aparece en la primera, o trampas para roedores, como aparece en la segunda, o un control, un programa integral, que es lo último, sería la aplicación de sustancias fuera de las instalaciones para garantizar que no exista, que no haya presencia de esos otros insectos, de roedores, de animales que me puedan perjudicar los animales. Por último, tenemos el área de almacenamiento de producto terminado en caso de que sea así. Hablo de producto terminado porque, por ejemplo, en la obtención de huevos, pues como aparece en la imagen tomada de internet, estos se ubican en una bodega, en estivas, también clasificados por, digamos, por edad del huevo, o edad en que, o fecha en que se produjo el huevo. Deben estar ubicados en estivas, en torres. Más adelante, cuando lleguemos a esta parte, vamos a hablar un poco de cómo es que se ubican esos productos, como en el caso de los huevos o en el caso de la leche que vemos en la segunda imagen tomada de internet, donde va un tanque de enfriamiento, o en la tercera imagen donde la miel también va a un depósito de miel. Recordemos entonces, una empresa tiene tres áreas: área limpia, área intermedia y área sucia. En cada una de ellas se deben cumplir unos requisitos para garantizar una buena sanidad y por ende un buen producto final. Recordemos que toda la empresa pecuaria o agropecuaria debe tener presente que su producto es un producto para las personas y que debe garantizar la inocuidad de ese producto alimenticio. Recordemos también que los elementos de protección personal deben ser suministrados por la empresa y son de uso obligatorio.
porque eso me va a garantizar sanidad en la producción y buen estado de los animales. Y por último, una observación bien importante tomada de ese enlace que aparece ahí de internet es que las buenas prácticas pecuarias de producción BPP se basan en recomendaciones con el fin de optimizar la eficacia de los niveles de producción con un elevado contenido social que respete el medio ambiente y las condiciones de los individuos que desarrollan tareas vinculadas al sector agropecuario. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Eso decía Benjamin Franklin. Los invito entonces a que continuemos analizando todo este material de estudio y que sea complementado con los talleres y con las actividades que se deben desarrollar para alcanzar el logro de los objetivos propuestos. Aprendices, motivemos, sigamos adelante, sigamos haciendo esas actividades que cuando nos volvamos a encontrar podremos discutir o podemos hacer estas actividades de una manera presencial, lo que garantizará una mejor comprensión del tema y una mejor apropiación de los conceptos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.